Está saliendo el presidente de la República. Perfecto, va a empezar la conferencia de prensa entonces. Vamos, en vivo y en directo. Vamos. Para todos los peruanos y peruanas que están atentos a cómo se va desarrollando este estado de emergencia que, como sabemos, es por el bien de nuestro país, es por el bien de toda la población, es por el bien de ustedes. Hoy estamos en el segundo día de vigencia de este estado de emergencia. Y a diferencia del día de ayer, tanto los medios de comunicación como toda la población puede constatar que el nivel de acatamiento, el nivel de aceptación de la población a esta medida extrema de emergencia es mucho mayor. Y era lógico y era de esperar. El día de ayer se permitió aún el transporte terrestre, aéreo, marítimo, de pasajeros internacionales como nacionales. Dimos precisamente el primer día de holgura para que puedan llegar a sus lugares de destino, puedan llegar a sus hogares, a sus viviendas, para que puedan pasar esta etapa de cuarentena, esta etapa de permanecer en sus viviendas, en sus domicilios. Hoy día hemos constatado, no solamente en Lima, sino en todas las regiones del país, que el nivel de respuesta de la población es mucho mejor. Yo quiero, en ese sentido, agradecer y felicitar a todos los peruanos y peruanas el hecho de haber tomado conciencia de lo importante que es aceptar, de lo importante que es acatar esta medida. Lo hacemos por el bien de todos los peruanos, lo hacemos por el bien de usted, señora, señor, adulto mayor, joven, señorita, niño, niña. Queremos preservar su salud, que es lo más preciado que tenemos. Y en consecuencia vamos a ir aún mejorando. Hemos conversado hoy en una reunión de trabajo intersectorial que tenemos todos los días y hemos visto que todavía tenemos espacio de mejora para el control que está a cargo del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, como también a través del Ministerio de Defensa, que tiene la coordinación de todas las Fuerzas Armadas, quien de manera profesional, pero de manera cercana a la gente, está haciendo cumplir estas disposiciones, llegando a convencer a la población de la importancia. O sea, no solamente lo que prima aquí es la fuerza, aquí lo que está primando es la razón, y por eso es que hemos visto, por ejemplo, que algunos indicadores objetivos, como el consumo de energía eléctrica, de un día normal bajó en un porcentaje significativo ayer, cerca de una disminución del 25%, y para el día de hoy ha sido otro 25% adicional, lo que quiere decir de que se está logrando la medida que hemos propuesto a través de este decreto supremo de emergencia y que la población está respetando, pero no toda la población, y ahí es el llamado a la reflexión. Siempre hay personas que tratan de sacarle la vuelta a la norma, porque se permite, como saben ustedes, y así está especificado en la norma, el tránsito de trabajadores que pueden ir a los centros que expenden alimentos de primera necesidad. Se permite que puedan transitar los trabajadores de todo el sistema de salud, que son los que tienen que estar en los hospitales para atender las emergencias. Está permitido que los trabajadores que facilitan la venta de los productos en las farmacias, está permitido que también funcionen los grifos para que el abastecimiento de combustible no tenga ningún problema, como también todo el sistema financiero se permite. Pero siempre hay gente que, sin estar dentro de ese grupo de trabajadores, trata de salir tratando de burlar la ley. Para eso está la policía, para eso están las Fuerzas Armadas, para impedir este tipo de actitudes. Todos tenemos que colaborar, y así como ha habido una mejora muy significativa del primer al segundo día de este estado de emergencia, estamos seguros que los
las deficiencias que pueda haber se seguirán mejorando. Porque tiene que haber deficiencias porque es un hecho inédito. Pero con la voluntad de los ciudadanos y con el reconocimiento de esas pequeñas deficiencias por parte de nosotros las autoridades, vamos a mejorar y vamos a llegar a la eficiencia que requerimos. Por ello tenemos que decirle que, por ejemplo, hoy ha habido algunos inconvenientes por cuanto, como a las 12 de la noche ya estaba prohibido el tránsito interprovincial, entonces se encontró algunos buses que traían pasajeros del norte, del sur, que habían salido el día de ayer cuando estaba permitido y que la hora del corte del transporte lo agarró antes de llegar al destino. Obviamente las Fuerzas Armadas y la Policía, con el criterio que corresponde, los ha permitido llegar a su destino, no los puede dejar a medio camino, con la clara decisión de que es por esta oportunidad, porque han salido durante la hora permitida aún. Eso ya no va a ocurrir el día de hoy, porque ahora ya no puede salir de ningún terminal terrestre de pasajeros, pueden salir buses con destino interprovincial, ahora ya no, entonces ya mañana no puede, ya no se va a permitir la flexibilidad que ha habido hoy día. Lo mismo ha ocurrido también en algunos aeropuertos. Hemos encontrado que ha habido pasajeros que tenían destino a regiones del Perú que tenían que partir el día de ayer en la noche, pero por cuestiones climáticas se suspendió el vuelo y se quedaron estos pasajeros en el aeropuerto. Hoy, en horas de la mañana, hace una hora, a través de los aviones de las Fuerzas Armadas, hemos dado la facilidad para trasladar a esos pasajeros a su destino, ¿no? Porque tenían previsto viajar el día de ayer y por un hecho que no es responsabilidad de ellos se habían quedado varados en el aeropuerto. Estamos haciendo ese esfuerzo para no perjudicarlos. También ocurre lo mismo con pasajeros internacionales que se han quedado en otros países. Hoy hemos sacado un decreto supremo que les permite ingresar en esos casos para permitir, fuera del plazo, permitir esos vuelos que son, y se podrían llamar como vuelos de carácter humanitario, porque son pasajeros que se han quedado y no tendrían dónde estar en los países, como también para retornar a extranjeros que están en el Perú y que tienen que regresar a su país. Entonces, en esos casos estamos haciendo el retorno y la repatriación de peruanos. En consecuencia, todas esas pequeñas deficiencias que se han encontrado en la aplicación del Decreto Supremo de Estado de Emergencia se están corrigiendo, pero con la voluntad de todas las autoridades y con la comprensión y paciencia de la población que está colaborando en ese sentido. Adicionalmente, decirle que, como ustedes ya se han enterado en el informe el día de hoy, ya se han llegado a confirmar 117 casos de coronavirus, de una muestra de cerca de 3.000 pacientes que han sido evaluados, de 3.117 casos. Es decir, estamos dentro del parámetro que se tenía previsto, que un 3% de los evaluados están saliendo confirmados. Y como lo hemos dicho, la cifra va a seguir en aumento. Es una curva que va aumentando y que esperemos que durante los 15 días de esta cuarentena que hemos planteado a la población con este estado de emergencia, vamos a tender a buscar el punto de inflexión que comience a lograr bajares. Si no tomamos esta cuarentena, si no logramos que la gente esté en sus casas, si no logramos el cumplimiento de todos, esa curva seguiría en aumento, en aumento y en aumento, con las consecuencias graves que tendría para la población en cuanto a su salud y en cuanto a muchas pérdidas de vida humana si es que no lo controlamos. Este esfuerzo que estamos haciendo es precisamente para evitar ello, y lo estamos haciendo bien, y estamos poniendo todo el esfuerzo, y como lo hemos dicho, sin escatimar ningún esfuerzo. Hemos designado los recursos que requiere el sector salud para que pueda controlar mejor esta enfermedad. Al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, hemos asignado los recursos para que pueda también hacer el control del cumplimiento del estado de emergencia. Pero lo más importante, estamos destinando una cantidad de dinero del presupuesto de la República para que en estos 15 días
la población más vulnerable, las familias que están en extrema pobreza, las familias que están en pobreza puedan tener una asistencia de 380 soles. Para ello, ayer mismo en Consejo de Ministros aprobamos el decreto de urgencia 027, donde se establece claramente cuál es el mecanismo para hacer esta transferencia a todas estas familias. Uno podría decir, ¿y cómo se va a determinar estas 3 millones de familias? Precisamente esta información, con la experiencia que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la data que se tiene en la OMP, con el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, están trabajando todos los equipos. La emergencia dura 15 días, 2 semanas. Estamos haciendo el esfuerzo para que a la mitad del plazo podamos dar esta asistencia económica, ¿no? Entonces, porque uno podría decir, al final del plazo vamos a dar esta asistencia, pero muchas de las familias ya necesitan esos recursos para poder tener los alimentos por la falta de ingresos que van a tener por dejar de trabajar, porque son familias que muchas de ellas trabajan al día para mantener a su familia. Entonces tenemos que dar esta asistencia. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que a la mitad de este plazo podamos ya contar con las transferencias, y para eso estamos trabajando con todo el sistema bancario, estamos trabajando con todo el equipo del MIDES, del Ministerio de Economía y Finanzas, para que pueda lograrse y llegar a esa fecha. Así que estamos viendo todos los temas que están pendientes, y al inicio de a mañana, el día de hoy, hubo un problema respecto a cómo se acreditaban los trabajadores que están dentro de los que están autorizados para ir a su centro de trabajo, pero que no tenían una constancia. Entonces, a través de la web, la Policía Nacional ya ha sacado precisamente el aplicativo para que se puedan inscribir, ¿no? Y ustedes pueden ya entrar y pueden verificar que esto ya está vigente, y en consecuencia es un tema sumamente importante, porque y hemos establecido cuál es el procedimiento para generar el pase especial de tránsito durante el estado de emergencia nacional. Y aquí cada quien va a poner sus datos y va a decir por qué necesita el pase. Y aquí hay 2 temas que son de mucha importancia. Uno, primero, una actitud de confianza. En función de la confianza se le da el pase para que pueda circular. Pero también hay un tema de responsabilidad. La policía, cruzando información con los datos de SUNAT, con los datos de INEI, con todas las bases de datos, va a verificar si que la información que ha dado el ciudadano es correcta. Y si es correcta, muy bien, ya tiene su pase y lo puede traer. Y si es falsa la información, obviamente también será merecedor de una sanción. O sea, confiamos en el ciudadano para que pueda hacer su trámite individual, pero también verificamos de que sea información real, porque no puede ser que ciudadanos falseen información para tener un pase y luego comiencen a incumplir el estado de emergencia porque no está acreditado. Así que estamos dando todas las facilidades y estamos viendo que la población, de manera muy responsable y muy consciente, está acatando todas estas medidas, lo que nos satisface y nos hace sentir orgullosos de ser peruanos y de constatar que toda la población está tomando con mucha responsabilidad las decisiones que como gobierno hemos puesto, porque saben que esta es una decisión que va en beneficio de la población, de usted, de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, de todos los peruanos. Ese es un acto grande de solidaridad que va a lograr que venzamos esta enfermedad que está trayendo tanto daño, tanto dolor, tanta muerte en otras partes del mundo, y queremos que en nuestro Perú, en nuestro país, los efectos sean menores de los que podrían ser si es que no tomamos estas medidas. Muchas gracias, y estamos a disposición con los ministros para contestar sus consultas.
A continuación, se procederá a las preguntas por parte de 5 Martín medios Vizcarra, de comunicación. su alocución. Ahora vienen las preguntas en la conferencia de prensa. En vivo y en directo, Radio Capital con la conferencia de prensa del presidente de la República, acompañado del Consejo de Ministros. 12 del día con 40. Vamos. La pregunta puntual es: ¿se buscarán mecanismos idóneos para que las bancas privadas y públicas congelen las moras de los clientes y las deudas en cuanto dura el estado de emergencia, porque se está dando reprogramaciones? Pero esa es la consulta puntual, presidente. Bien, yo pediría a la ministra de Economía que absuelva esa pregunta. Sí, estamos evaluando las formas para que las deudas puedan postergar en su plazo de vencimiento, precisamente para salvar esta etapa, ¿no? Pero podría dar un poquito de mayor detalle y explicación nuestra ministra de Economía. Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros venimos coordinando estrechamente con la SBS y con ASBank. Ya han sacado unas primeras comunicaciones para reprogramar, pero sabemos perfectamente que hay muchas consultas, hay muchas inquietudes. Así que hoy por la tarde, aprovechando que vamos a tener una reunión para los temas logísticos de cómo va a ser el pago de los 380 soles con ASBank y los bancos, el Banco de la Nación, vamos a aprovechar también para ver qué otras medidas se podrían tomar. Básicamente, por ahora estamos replicando todo lo que se hizo con el fenómeno del Niño. O sea, la banca ya está acostumbrada a rápidamente reaccionar a estas situaciones, pero de todas maneras vamos a seguir trabajando con la SBS y ASBank para ver qué otras facilidades se pueden dar a los ciudadanos. Además, complementariamente ya estamos coordinando con las empresas de servicio público, ¿no? Para que también pueda ser un desfase en el pago de los servicios del mes de marzo, ¿no? Eso también se está viendo con las empresas de suministro de energía eléctrica, de servicio de agua potable en los domicilios, para que puedan hacer un desfase y permitan retrasar esos pagos. Estamos trabajando con ellos y apenas tengamos resultados de estas conversaciones, obviamente se harán de conocimiento a la población. Siguiente pregunta a cargo de Katia Gutiérrez, de Canal N. Capital. Presidente, buenas tardes. Ministros, buenas tardes. Quería hacerle algunas consultas. Primero a la ministra de Salud sobre el estado de los pacientes que actualmente están contagiados, los 117, en qué condiciones están, cuántos están hospitalizados, cómo van evolucionando los primeros casos. Y segundo al presidente, si es que evalúan o han evaluado o han visto la posibilidad de prorrogar este estado de emergencia. ¿Existe la posibilidad de ello? Muchas gracias. Ministra de Salud, por favor. Capital. Gracias, presidente. Los pacientes que tenemos hospitalizados son 13 al día de hoy, de los cuales 7 están en condición estable. Asimismo, queremos decir que el resto de pacientes se encuentran en sus domicilios cumpliendo su aislamiento domiciliario y la evolución de ellos es estable. No hay pacientes complicados en la gran mayoría. Es lo que se estaba previendo. Además, como ustedes ya sabrán, tanto el caso cero como sus familiares han evolucionado adecuadamente. Y en esto queremos hacer un llamado de tranquilidad a los ciudadanos. Tal cual como se informó desde un inicio, solamente menos de un 20% de los pacientes infectados van a requerir hospitalización, es decir, oxígeno, y en algunos casos más graves, ventilación mecánica. Pero el problema de la infección por coronavirus no es el número de casos que van al hospital y el número de infectados en la máquina, sino es la velocidad de dispersión que tiene este COVID-19 y que infecta a personas, adultos mayores y personas vulnerables, que son ese pequeño grupo que no tiene un sistema inmune lo suficientemente competente y que hace que de manera exponencial empiecen a aumentar los pacientes que van a los hospitales, y de ese grupo van a ir a ventilación mecánica. Entonces,
En estos momentos es sumamente importante ser solidarios y responsables, y en defensa de la vida y la salud de todos nuestros ciudadanos, de nosotros mismos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, cumplamos la cuarentena domiciliaria. Si no lo hacemos, vamos a estar viviendo lo mismo que pasó Italia, lo que pasa España, y no queremos eso para nuestro país. Muchas gracias. Bien, para complementar la respuesta de la periodista, como lo ha dicho la ministra, creo que ya es una buena muestra para ver más o menos cómo es la evaluación y cómo se va dando la enfermedad en su evolución. Porque, miren, hay 3.000 personas que han tenido síntomas y que han dicho: creo que estoy con el COVID-19. 3.000 personas. A las 3.000 personas se le ha tomado la muestra, y de las 3.000 hay 117 que han dado confirmado. Más de 2.800 negativo. Es un resfrío común que han confundido con el COVID. Entonces, esa es la primera relación, ¿no? Más o menos, cuál es la proporción de los que creen tener y los que realmente tienen. 117. Ahora, de los 117, hay 13 que han requerido ir al hospital. Lo que quiere decir que hay 104 que están enfermos con el COVID-19, pero están tranquilos en sus casas, porque los síntomas son leves. 104 de los 117 están en sus casas cuidando la cuarentena, porque tienen que estar en sus casas, porque si no estarían contagiando a los demás. Entonces, por eso están 104. Pero 13 están en hospital. De los 13, 10 están en una cama, pero no de UCI, no de cuidados intensivos. Está en una cama porque requieren oxígeno 10, ¿no? Como es un tema, por sus características, que baja su capacidad respiratoria, entonces están con oxígeno. O sea, tranquilos, sin mayor peligro, hay 10 que tienen. Entonces, miren, de los 3.000 que pensaban que tenía el virus, 117 infectados, 104 en sus casas, 10 en hospital, pero sin mayor problema. Pero hay 3 que sí están en estado delicado, que ya no solamente requieren oxígeno, sino que requieren ventilación mecánica. 3, ¿no? Entonces, si fueran no 117 contagiados, sino si fueran 10 veces más, si fueran 1.000, ya no requeríamos 3 con ventilación mecánica. Más o menos en la misma proporción requeriríamos 30. Y si fueran 10.000 contagiados, ya requeriríamos 300. Es por eso que queremos contener, porque a 3 pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos podemos ver. A 30 podemos. Y a 300 ya rebasa la capacidad que tenemos en el sistema de salud para atender. ¿Se dan cuenta por qué es la importancia de cumplir este aislamiento social? A veces sí, pero ¿cuál es el aislamiento social? Es simple, quédate en tu casa. Eso es aislamiento social, ¿no? Porque a veces uno pone términos menos difíciles. Aislamiento social, ¿qué consiste? Quédate en tu casa, nada más. Y comparte con los tuyos. Y haz cosas que nunca habías, por el trajín diario que no haces. Comparte con tu familia, quédate en tu casa, con tus hijos, si tienes nietos, con ellos quédate. Haz algo que no hacías antes, que el día a día no te permitía. Y eso te está ayudando a salvar vidas, porque evitas el contagio y entonces tienes hasta ahora 3. ¿Va a aumentar? Va a aumentar. Sabemos que va a aumentar. El estado de emergencia no significa que no aumentan, van a seguir aumentando, pero va a llegar un momento en que se contiene. Eso es lo que buscamos en el estado de emergencia. Y por eso le contesto la segunda pregunta. ¿Va a requerir prórroga? Nosotros creemos que no. O sea, no es necesario prórroga en la medida que cumplamos bien el estado de emergencia. Si cumplimos bien el estado de emergencia, con 15 días es suficiente. Eso dicen los expertos y nosotros tenemos que creer en los expertos. Los expertos que analizan este tema, que han comparado otras realidades, dicen que con 15 días
cortamos la transmisión del virus. O la hacemos tan lenta que la tenemos bajo control. Pero si cumplimos, si le sacamos la vuelta y comenzamos a circular tratando de sorprender a la policía, oye, ¿dónde está el control de la policía? Me voy por el otro lado para que no me vea. O sea, con eso no están engañando a la policía, están engañando a todos. O sea, están poniendo en peligro la cuarentena. O sea, no están engañando. Si voy y saco una autorización, un salvoconducto falso, ¿lo estoy engañando a las Fuerzas Armadas? No están engañando a las Fuerzas Armadas, están engañando a toda la sociedad. Es importante respetar. Si cumplimos la cuarentena en estos 15 días, pero de manera seria, todos los peruanos, suficiente. Cortamos la transmisión porque la disminuimos y la tenemos bajo control. Eso es lo que queremos. Pero para eso, miren todo el esfuerzo que estamos haciendo. Y lo que queremos, que este mismo esfuerzo sea en todo el país. Y aquí es el llamado para los gobiernos regionales. Señores gobernadores regionales, ayúdenos. Porque nosotros como gobierno, como Poder Ejecutivo, ponemos todo nuestro esfuerzo. Pero necesitamos el apoyo de los 25 gobernadores regionales. Necesitamos el apoyo de los 1.800 alcaldes, provinciales y distritales, que nos ayuden en su jurisdicción a hacer cumplir esta norma. Si el Poder Ejecutivo, que es el Gobierno Nacional, tiene el apoyo que siempre hemos tenido del Gobierno regional y de los gobiernos municipales, los 3 niveles de gobierno, sí la hacemos. Sí la hacemos. Porque hemos visto que ya se está generando la toma de conciencia de la población y está viendo la importancia de la medida y está viendo que sí tiene buenos resultados. Así que hagamos bien este estado de emergencia, esforcémonos todos solo estos 15 días y evitemos cualquier prórroga. Depende de nosotros. Siguiente pregunta a cargo de Carlos Aguilar, del diario La República. Buenas tardes, ministro. Presidente, buenas tardes. Carlos Aguilar, diario La República. Usted mencionaba hace un momento que estaban pidiendo apoyo a los gobernadores regionales y a los alcaldes. En ese sentido, yo quería preguntarle si se ha previsto, digamos, qué acciones tomar frente a poblaciones vulnerables que no tienen los servicios básicos como agua y desagüe, ya que se informa que la limpieza es una de las principales herramientas para luchar contra ese virus. También quería preguntarle si el gobierno va a tomar acción al respecto a las denuncias referidas a que se ha aumentado los precios de la canasta básica, de algunos productos básicos, y quería preguntarle si el gobierno está preparado para afrontar, sea el resultado que sea después de estos 15 días. Gracias. Bien, efectivamente, aquí algo de positivo que nos va a dejar esta enfermedad es que tenemos que mejorar nuestro sistema sanitario y nuestros hábitos de higiene. Y así como ahora nos lavamos permanentemente las manos con agua y jabón, nos cuidamos de tocar elementos contaminados, esa costumbre, ese hábito no va a ser solo de 15 días, ¿no? Tampoco va a ser de los 3 meses que dura la emergencia sanitaria. Ya tiene que ser un hábito que quede en nosotros, que lo dejemos en los niños, niñas, para que evite, porque si logramos ese hábito, mantenerlo ya como sociedad, no solamente vamos a evitar enfermarnos más seguido de influenza, de gripe, sino también de enfermedades gastrointestinales, si mantenemos esa costumbre. Entonces, creo que también van a haber resultados positivos de todo este esfuerzo que estamos haciendo. Y hay que continuar así. Pero hay que continuar también trabajando en la priorización de las obras de saneamiento. Pero como las obras de saneamiento toman tiempo y seguimos trabajando, hay algunos lugares donde el agua potable solamente llega a través de cisternas. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar ese esfuerzo. Aquí le hemos encargado al ministro de Vivienda, que tiene la responsabilidad de Lima, a través de SEDAPAL, para que intensifique esta provisión de agua a los sitios donde no tienen el sistema de agua instalado. Y hoy me comentaba el ministro de que requería alquilar 100 cisternas más para abastecer de manera más fluida el agua a los sitios de aquí, urbanos, que no tienen. Obviamente, inmediatamente le hemos autorizado y está procediendo a través del Ministerio de Vivienda con contratar 100 cisternas más. Eso lo hacemos acá, pero también tiene que hacerse en el resto del país. Y ahí es ahí donde
les pedimos a los gobiernos regionales, a los municipios, para que también puedan asumir esa responsabilidad. Porque gobierno somos todos y estamos divididos en 3 niveles: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Así que están colaborando y están trabajando. Efectivamente, como usted dice, algunos productos han subido de precios. Y es que la logística de transporte está un poco difícil en estos primeros días. Hay algunos camiones con productos de primera necesidad que han sido retenidos en este primer día en su tránsito desde la zona de producción, desde las chacras, hasta los mercados, la zona de consumo. Pero eso se está solucionando en el transcurso del día. Está viniendo el limón del norte, sí, pero está detenido por el control que se está haciendo. El Ministerio del Interior ha visto, ha dado facilidades y viene. Mientras que demora en llegar, sube un poco el precio en el mercado. Es lógico y natural. Llegan los camiones, otra vez se regula solo. Entonces, porque la producción sí igual. La producción agrícola, la producción de productos de primera necesidad continúa. En consecuencia, la dificultad de abastecimiento coyuntural temporal está siendo solucionada para que los precios inmediatamente otra vez se estabilicen. Así que no va a haber ningún problema. Siguiente pregunta a cargo de Jacqueline Martínez de ATV. Presidente, ¿cómo está, ministros? Muy buenas tardes. Quería saber si es que se sabe o se ha llegado ya, digamos, a cuantificar en qué tipo de fase estamos. En Chile han anunciado que están en la fase 4. Queremos saber cuál es la de acá. Y una pregunta adicional. Esta mañana hemos recibido un sinfín de denuncias en INEM, en el Revaliati, sobre pacientes que están denunciando que sus citas han sido canceladas sin previo aviso y que incluso no pueden recoger sus medicamentos. Son pacientes que están esperando diálisis, que están esperando quimioterapias, que ya las tenían agendadas para el día de hoy. ¿Qué va a pasar con ellos? Por favor, esas 2 preguntas. Gracias. Bien, como le decíamos al principio, esta medida extrema de un estado de emergencia siempre va a traer dificultades, pero tenemos la mejor actitud, disposición y voluntad para superarlo. Hemos dicho que los hospitales, los establecimientos de salud no van a atender en toda su cobertura, es decir, las consultas van a tener que ser reprogramadas, porque lo que queremos es evitar en estos 15 días la concentración de gente para evitar la propagación del virus. Pero hay citas que no se pueden reprogramar. Si hay un paciente que necesita diálisis, tiene que tener la diálisis, porque si no, obviamente está afectando seriamente su salud. Hay pacientes que tienen diversos tratamientos médicos que no se pueden postergar. Esos tratamientos continúan, pero como hay una confusión inicial, se genera un desorden en este primer día. Tanto la ministra de Salud, para los establecimientos que corresponden al MINSA, como la presidenta de Salud, con quien participa en las reuniones intersectoriales para todos los hospitales de salud, están monitoreando estas deficiencias que sí ha ocurrido, para hacer la diferenciación de qué se posterga porque no es urgente y qué cosa no se puede postergar porque es urgente. Y eso se está aclarando y en el transcurso del día. Por eso a la gente lo que tenemos que decir es un poquito de paciencia. Queremos lo mejor para todos y esas dificultades iniciales de esta aplicación del estado de emergencia se están superando. Y sobre respecto a qué fase está, estamos en la tercera fase, que es lo que se considera que es el contagio comunitario, ¿no? O sea, al inicio hubo el caso 0, primera fase, apareció el COVID-19 en el Perú, primera fase. Pero los primeros días comenzó a haber segundo, tercer caso, y eran casos importados. Decía, ¿tú estás infectado? Sí. ¿Qué pasa? He llegado de Europa, he estado en España, he estado en Italia, o me he contagiado de una visita de un turista que estuvo en Italia. Entonces se tiene claramente trazado cuál es la causa del contagio. Entonces esa es la fase 2, que aumenta el contagio, pero son casos importados. La fase 3 es cuando ya los contagiados dicen,
Sí, tengo el virus. ¿Y tú has venido de Europa? No. ¿Has estado con alguien que ha estado en Europa? No. Yo solamente me he reunido con los vecinos. Entonces ya se dice que hay un contagio comunitario, ¿no? Entonces ya hubo mayor expansión. Esa es la fase 3. Ya los 117 contagiados no han estado en Europa, ni han estado necesariamente en contacto con alguien que está en Europa. Entonces esa es la fase 3. Entonces por eso estamos en la fase 3 y eso es lo que nos obliga a tomar las decisiones que hemos tomado responsablemente y que la población también, con mucha solidaridad, está acogiendo y respetando. Última pregunta a cargo de Tanu Simons de TV Perú. Presidente, ministros, buenas tardes. En primer lugar, presidente, ¿de qué manera está procediendo con los peruanos que están en el extranjero, que no lograron retornar al país? ¿De qué manera vienen trabajando los consulados? Y en segundo lugar, para la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ¿cuáles son las características de la población vulnerable que se va a ver beneficiada con estos bonos y cuál sería el proceso y la manera en las cuales se les va a otorgar el bono? Gracias. A ver, ministra, esa pregunta es muy importante sobre cómo se identifica los 3 millones de familias. Presidente, gracias. El Perú cuenta con un sistema nacional de focalización de hogares hace varios años ya. Este sistema ha venido perfeccionándose a lo largo de la última década y es un sistema que identifica a los hogares pobres y pobres extremos en función de una serie de variables que se ponen en una fórmula, en un algoritmo y se cruza y se va a visitar. Entonces hay dos formas de hacerlo. Uno es, si yo por ejemplo paso mi nombre y mi DNI por el sistema, inmediatamente el sistema lo va a cruzar con la planilla del Estado, me va a ubicar y va a saber que yo tengo un umbral más alto, digamos, en la zona urbana es más alrededor de 300 soles, va a saber que yo tengo más ingresos e inmediatamente me va a declarar no pobre, que es probablemente lo que va a pasar con todos los asistentes de esta sala. Si yo no estoy en ninguna base de datos, que hay mucha gente que nuestra población no está en ninguna base de datos, lo que voy a hacer es ir a visitarlo a su casa y en una serie de variables, luz, agua, tenencia de bienes, etcétera, voy a definir si es pobre o pobre extremo. Ese sistema existe hace varios años y es el sistema que se usa para focalizar los programas sociales del país. Todo lo usa y se ha venido perfeccionando a lo largo de los años. En ese sentido, nosotros ya tenemos identificadas a los 3 millones de hogares que van a recibir esta transferencia de 380 soles. Y estoy diciendo hogares, porque en una vivienda puede haber más de un hogar. El hogar se define, en la encuesta nacional de hogares define al hogar como el que se sirve de una olla familiar. Y nosotros sabemos que en las viviendas puede haber uno o más hogares. Lo que vamos a cuidar, y eso está garantizado, es que cada familia reciba, la que tienen necesidad, 380 soles y no se duplique. Obviamente estamos preparando todo la logística para entregar este servicio. El MIDIS tiene experiencia en eso, pero estamos triplicando nuestra capacidad. Y como decía el presidente, puede haber algunos errores que estamos corrigiendo inmediatamente y con la prensa y con los aportes de los ciudadanos y ciudadanas lograremos que esto sea una entrega tranquila y en condiciones sanitarias. Ese es un tema muy importante. Le ruego paciencia a la población. Vamos a sacar una plataforma donde uno va a poder poner su DNI y va a saber si accede al bono y dónde va a cobrar. Y eso todo es online, porque estamos hablando de zonas urbanas. Transferencia es básicamente para hogares pobres y pobres extremos en zonas urbanas. Gracias, ministra. Efectivamente, ¿no? Hay un sistema ya muy elaborado y que se ha ido mejorando y perfeccionando en los últimos años, que es el que usa precisamente el MIDIS para poder llegar a esta familia, ¿no? Entonces, se tiene toda la seguridad que no van a haber vivos que se van a querer aprovechar, ¿no? Porque uno con su DNI va a autorizar. Entonces, yo pongo mi DNI
lo pongo en el sistema, pongo el DNI y dice Martín Vizcarra. ¿Eres extremo pobre? No. ¿Eres pobre? No. No puedes. O sea, simplemente el sistema te rechaza. Entonces, porque ya está, y para eso es la base de datos donde están todos los peruanos. Y entonces uno puede decir, una persona X, si es pobre. Y entonces su esposa pone también, es pobre, pero son el mismo hogar. Entonces pueden ver papá, mamá y 2 hijos, 4 personas. Están calificados cada uno como pobre, pero también ya están identificados que son parte de un solo hogar. Entonces este apoyo de 380 soles, que también tiene un cálculo, no es una idea que se le ha ocurrido a alguien 380, ¿no? Es cuánto es la canasta básica que requiere una familia. Es 755 soles para un mes. Esto es 15 días. Sale como 377. Se está redondeando a 380. O sea, hay un cálculo para llegar o sea, no es una cifra improvisada, es fruto de un análisis. Y entonces uno va a ver y tiene cuáles son los miembros de la misma familia. Entonces, no es que se va a duplicar, no es que se va a sorprender, ¿no? Entonces, hay todo un sistema, felizmente, que no se está trabajando ahora. No es que estamos en este problema y que tenemos que atender a la población vulnerable y se va a hacer el listado, la base de datos. Ya existe la base de datos. Esa base de datos se ha ido ajustando y perfeccionando. Precisamente con el último censo del INEI se va también corroborando la información con la visita domiciliaria, en función de dónde trabaja, cuánto gana, los programas sociales. Todo ese cruce de información nos permite tener una alta confiabilidad. Que pueda haber algunos errores pequeños, seguramente va a haber, pero el programa en sí es altamente confiable para asegurar que este dinero, un gran esfuerzo del gobierno, vaya directamente a las personas vulnerables y que realmente lo necesitan. Por último, consultaba sobre peruanos en el extranjero. Ya está viniendo el primer vuelo de Estados Unidos y llega ahora en la tarde. Ahora en la tarde llega un vuelo de Estados Unidos con peruanos que han sido identificados, que fueron registrados en el consulado y que justo les agarró el cambio, o sea, la restricción cuando ya estaban por venir. Entonces viene un vuelo que ahora en la tarde llega de Estados Unidos y que además también hay extranjeros que les ha agarrado la restricción y que no regresa. Ese mismo avión que viene con peruanos de Estados Unidos se va con estadounidenses, regresa a su país. Así vamos a ver, también hemos visto que hay lo mismo, un requerimiento de peruanos que están en México. Entonces va a haber un vuelo de México para acá y regresa. Se da cuenta que la norma es estricta, pero tiene esta pequeña flexibilidad para casos excepcionales. No es que vamos a comenzar a traer, no. La frontera está cerrada y se va a seguir cerrada. Vuelos comerciales no va a haber y vamos a respetar estrictamente el cierre de frontera. Pero un caso excepcional, que se quedó un grupo de colegiales que fueron de una visita a México. O sea, no podemos dejar a esos muchachos allá. Entonces hay que traerlos al país, ¿no? Entonces, pero no es que estamos quebrando la norma de cierre de fronteras. La cierre de fronteras se continúa y no vamos a tener, y vamos a hacer de cumplimiento estricto en estos días. Por último, decirles de que lo que estamos viendo es una gran demostración de solidaridad de los peruanos. Y creo que esta enfermedad nos está haciendo reflexionar a todos sobre actitudes no muy convenientes que hemos tenido, no los peruanos en general, como sociedad. Actitudes quizás de demasiado individualismo y hasta de egoísmo que hemos tenido, que nos han llevado a este tipo de circunstancias. Creo que ahora la propia naturaleza nos está obligando a ser más solidarios, en no pensar solamente en qué cosa es lo mejor para mí, no solamente qué cosa es lo mejor para el entorno cercano, qué cosa es lo mejor para la sociedad. Creo que esta enfermedad nos está haciendo reflexionar a todos y nos está obligando a un cambio de actitud. Un cambio de actitud que no solamente debe ser de 15 días, un cambio de actitud que debe ser permanente. Hemos visto fotos satelitales de que, por ejemplo, China, con las medidas que puso para combatir la enfermedad, disminuyó de manera significativa el nivel de contaminación, que se nota desde el espacio. Quizás hasta la propia naturaleza nos ha pedido que reparemos sobre nuestro comportamiento y que seamos más cuidadosos y que seamos más responsables,
responsables con la naturaleza, responsables con la sociedad, responsables con nuestro entorno, con el prójimo. Y creo que esta lección la estamos aprendiendo y aquí en el Perú estamos tomando conciencia para un cambio de actitud que nos permite salir de esta enfermedad, pero más allá de ello, que nos permita tener una mejor relación entre todos los peruanos. Y eso creo que va a ser muy positivo como una demostración de toma de conciencia.